Mi exmarido tuvo un accidente de tráfico y perdió la memoria. Se ha convertido en un joven de 20 años, justamente en la época en la que más me amaba. Aral, resulta que en 10 años te convertiste en mi esposa. Modén saltó de la cama del hospital, sorprendido y emocionado. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Esto no es un sueño, ¿verdad? Dios mío, mi amor secreto se hizo realidad. Me quedé incrédula mientras él me abrazaba, pero en mi corazón solo quedaba amargura. Modens, lo has olvidado. Nos divorciamos el mes pasado, le dije suavemente, y además, fue porque tú me engañaste. El primer día del año nuevo, esperé pacientemente frente a la oficina de registro de matrimonios. Esperé todo el día, hasta que los empleados se marcharon, y aún así no llegó mi exmarido. Él fue quien pidió el divorcio. Ya habíamos firmado el acuerdo, y ahora desaparece justo cuando tenemos que formalizarlo. ¿Es divertido? Hice todo lo posible por llamarlo, pero su teléfono estaba apagado constantemente. Hasta que anocheció y la oficina de registro cerró, comprendí que hoy ya no podría divorciarme. Con la cabeza baja, me dirigí al estacionamiento para marcharme en coche. Justo cuando encendí el motor, mi móvil sonó. Hola, ¿es usted familiar del señor Modens? Llamamos del primer hospital. ¿El señor Modens ha tenido un accidente de tráfico? Perfecto. No solo no pude finalizar el divorcio, sino que ahora me llaman con una estafa telefónica. Yo, sí, soy la esposa de Modens. ¿Está a punto de morir? No malgasten recursos médicos. Renuncien al tratamiento de inmediato. Sí, lo digo en serio. Asumo toda la responsabilidad. Llévenlo directamente a la morgue. El interlocutor quedó conmocionado por mis palabras. El señor Geu solo tiene fracturas en la pierna. El médico, joven e inexperto, parecía nervioso tratando con los familiares de pacientes. Ya le hemos colocado un yeso. Si puede venir, sería conveniente. Algo en su tono me resultó vago y extraño. Fruncí el ceño, percibiendo que algo no cuadraba, pero traté de rechazar cortésmente. No es necesario. Es solo una fractura. Estoy ocupada. No puedo ir. El médico pareció decepcionado, pero insistió. Además, el señor Geu tuvo el accidente con la señorita Libenben. No hemos podido contactar con sus familiares. ¿La conoce usted? Al escuchar ese nombre, me desperté por completo. Sí, la conozco. ¿Qué le ha pasado? Ella está grave. Tiene muchas contusiones y es posible que pierda la movilidad de la mano. También tendrá cicatrices en varias partes del cuerpo. Voy inmediatamente. Mi corazón se llenó de euforia al escuchar esto. Salté de alegría. Primer hospital, ¿verdad? ¿En qué piso? Estaré allí en 20 minutos. El médico, es en la sucursal del segundo edificio. Quinto piso. Colgué rápidamente y pisé el acelerador. Mi coche negro salió disparado como un tiburón, surcando el tráfico lleno de gente. Recibir esa llamada apartó toda la oscuridad de mi ánimo. Sí, a quien le importaba que mi exmarido tuviera una pierna rota, pero que la amante se desfigurara y quedara quizá con una discapacidad. Eso no se veía todos los días. ¿Cómo iba a perderme esta escena? Sobre Modens, me daba igual, pero tras oír que Libenben había quedado desfigurada, manejé frenéticamente. Incluso subí los 5 pisos por las escaleras con tacones en lugar de esperar al ascensor. Estaba tan ansiosa que no quería perderme nada. El médico no podía creer lo rápido que había llegado. Entré en la habitación con una gran sonrisa. ¿Dónde está Libenben? ¿Cómo está su mano? ¿Qué tan grandes serán las cicatrices? Déjenme verla. Todo el mundo en la habitación me miraba, incómodos. Yo no tenía ni un ápice de vergüenza. Solo me sentía extasiada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero en ese momento, las cortinas de la cama del hospital se abrieron. Modens estaba con una pierna completamente enyesada. Me observaba, sorprendido y confundido. Mi expresión cambió de inmediato. Él me miró, con voz vacilante y desorientada. ¿Eres tú, la hermana de Aral? Solté una carcajada fría. Soy tu padre. No sé qué fue lo que le afectó, pero Modens se llevó una mano a la cabeza. Su rostro reflejaba dolor, y volvió a recostarse. El médico me llevó aparte para explicarme. El señor Geu sufrió una conmoción cerebral. Su memoria está desorganizada. Puede recordar algunos datos, pero cuando le preguntamos su edad, dice que tiene 20 años. Yo no prestaba atención. El médico, al ver mi desinterés,
Continuó un poco más. La señorita Liebenben está en la 6ª planta. Aún no ha salido de peligro, pero si quiere verla, podría acercarse y observar desde el cristal. Sin decir palabra, salí corriendo. Todos se quedaron mirándose unos a otros. Cuando realmente llegué al 6º piso y vi a Liebenben, vi con mis propios ojos a la mujer que había destruido mi matrimonio hace pocos días. Ella presumía con arrogancia delante de mí, y ahora estaba envuelta en vendajes, con su mano derecha retorcida en una posición extraña, y su antes bonito rostro no tenía ni un espacio de piel sana. Por un momento, sentí piedad humanitaria, pero al recordar lo que me había hecho, esa piedad desapareció, transformándome en alguien sin escrúpulos. Regresé rápidamente al 5º piso, saqué mi cartera y comencé a repartir billetes a todos los presentes. Sí, quería que compartieran mi alegría. Y fue así. El médico, con la mano temblorosa mientras sostenía el dinero, dijo: «Señorita Aral, el estado del paciente es algo complicado. Nuestras instalaciones no son las mejores para...». Interrumpí sus palabras con un gesto grandioso. «¿Cree que tiene 20 años? Bueno, que así sea. Da igual. Me parece que están haciendo un gran trabajo. Continúen el tratamiento. No importa si lo curan o lo empeoran. No me quejaré». Nadie supo cómo reaccionar. La habitación se llenó de silencio. No podrían decir nada. La sala estaba llena de médicos, enfermeras, e incluso el secretario y el abogado de Modens en una esquina. Trataban de evitar mirarme, con temor a ser sus principales blancos. Me reí. Yo no puedo decidir sobre el tratamiento de Modens. Finalmente, decidí ser honesta con el médico, aunque aún no hemos formalizado el divorcio. Ya hemos firmado el acuerdo. Ya no tengo derecho a representarlo. Ahí están su secretario y su abogado. Señalé a la esquina, y aquellas personas se encogieron aún más, avergonzados de enfrentarse a mí. No necesitan esconderse de mí, les dije irónicamente. No les culpo. Son trabajadores. Al fin y al cabo, encendí un cigarrillo sin fumarlo, y me recogí el pelo detrás de la oreja. Les dediqué una sonrisa. No teman. No soy mala persona. El secretario estaba paralizado de vergüenza. El abogado, joven y con un aire académico, se ajustó sus gafas, sin poder evitar enrojecerse. «Señorita Aral». El abogado se ruborizó aún más y sus gafas, de montura de metal, perdieron toda seriedad profesional. «¿Sabe que no necesitaba venir?» «Lo sé», respondí con calma y decisión. «Ya me voy». Justo en ese momento, oí un fuerte golpe. Modens había intentado bajarse de la cama con su pierna enyesada y, al no poder mantenerse en pie, cayó al suelo, intentando alcanzarme. Desesperado, comenzó a arrastrarse hacia la puerta. «Aral, no te vayas». El secretario intentó levantarse para ayudarlo, pero Modens lo empujó lejos. Parecía no reconocer a nadie en la habitación, y en su rostro solo había confusión, incomprensión y desesperación. «No sé quiénes son ustedes. No me toquen. Aral, espérame, llévame contigo». Estaba tirado en el suelo, llamando mi nombre desesperadamente, como una persona sin nadie. Ya había cruzado la puerta de la habitación, pero el ruido me hizo volver la cabeza, sorprendida. Modens solía ser un respetado empresario tecnológico. Había comenzado desde cero, y a sus 25 o 26 años ya había alcanzado el éxito. Todo el mundo lo trataba con respeto, llamándolo el señor Modens. Junto a su fama, había forjado una imagen de hombre frío y distante, difícil de tratar y que mantenía a todos a raya. Y ahora, no era más que una persona tirada en el suelo, sin ningún rastro de dignidad, arrastrándose frenéticamente hacia mí, con una mezcla de incredulidad y compasión. Volví a acercarme y me agaché frente a él. Le pregunté: «¿De verdad solo me recuerdas a mí? ¿Quién soy?» Modens me agarró del brazo, sin soltarme, como si temiera que me fuera de nuevo. «Esta vez», respondió rápidamente, «eres Aral. Vivías al lado de mi casa. Tu madre era profesora de secundaria. Eres alérgica de gravedad a los cacahuetes y los mariscos. Si comes algo de eso, te hinchas como un globo». No había dicho ni una sola mentira. Esbocé una sonrisa sarcástica. «Crees que tienes 20 años, ¿verdad? Bueno, mira tu propia cara. Parece la de un chico de universidad». Modens se tocó la cara y luego me miró de nuevo. De algún modo, su rostro se sonrojó.
te escuché hablando con el doctor Modens, todavía tirado en el suelo. Me miraba con mucha seriedad. Sé que no tengo 20 años. Cuando te vi, lo supe. Seguro que el golpe me hizo olvidar varios años. Apretando mi brazo, finalmente dijo, tú ahora eres mi esposa. No dije nada. En ese momento, sentí un cansancio profundo. Ya había pasado un día completo en la oficina de registro matrimonial esperando el divorcio. Había visto cómo muchas parejas se unían, y cómo otras tantas se despedían con rencor. Me había prometido a mí misma que cuando terminara con Modens, no dejaría que el amor y el odio me consumieran. Cuando llegara el adiós, lo haría dignamente, dejando mi orgullo intacto. Pero nunca había esperado que Modens, en lugar de enfrentarme, casi se matara conduciendo a toda velocidad junto a su amante y estrellándose contra una barrera. Así que, como Modens aún tenía mi brazo, lo levanté junto conmigo. Su pierna enyesada lo obligó a mantenerse en pie sobre una sola pierna. Se aferraba a mi brazo, mirando desconfiado a su secretario y a su abogado como un animal herido que había perdido su manada. Para escaparme de la situación, tomé al secretario y le dije, eres Modens, tienes 30 años. Ahora eres el fundador y director ejecutivo de Changsu Technologies. Este es tu secretario. Y aquí está tu abogado de la compañía. Puedes confiar en ellos. Modens los miró con el ceño fruncido. Sonriéndole, le dije, aunque no lo recuerdes, felicidades, Modens. A los 30, lo has conseguido. Estás en la cima. Pero él siguió mirándome fijamente. ¿Cuánto tiempo hemos estado casados? Preguntó. Respondí con paciencia. 5 años. Modens calculó mentalmente y sus ojos comenzaron a vagar nuevamente. Nos casamos al terminar la universidad. Entonces, ¿tenemos hijos? Guardé silencio por un segundo. Sí, contesté tranquilamente, pero lo perdimos a los 4 meses. Modens retrocedió un paso. Esas palabras fueron como una aguja que lo atravesó dolorosamente. Instintivamente soltó mi brazo, y su cuerpo comenzó a temblar. Pero él mismo no sabía de dónde venía esa reacción repentina. Estaba desconcertado, permaneciendo allí donde estaba, temblando violentamente. De repente, una punzada de dolor lo invadió, desgarrando su corazón, hasta el punto de que ya no podía controlarse. Se agarró la cabeza de nuevo y, con gran dolor, murmuró, Aralar. De nosotros, lo miré frío y desapasionadamente, sin emoción alguna. Hasta que Modens se desplomó de nuevo mientras se sujetaba la cabeza, con las manos en los bolsillos. Lo observé fríamente mientras convulsionaba sobre la cama del hospital, con el rostro distorsionado, sujetándose la cabeza y lagrimeando. Los doctores y las enfermeras acudieron a atenderlo, mientras que los demás se quedaron paralizados sin saber qué hacer. En medio de todo ese caos, miré a mi secretaria y le dije, por favor, reorganiza la cita con el registro civil. Lo intentaremos de nuevo el próximo miércoles. Mi secretaria me miró con nerviosismo. Dudó un momento, sin saber qué decir, pero yo ya había dado media vuelta y me había marchado. Me casé cuando tenía 25 años. El momento no fue ni muy temprano ni muy tarde. Fue justo cuando estábamos en nuestra peor situación económica. En esa época, Modens no podía reunir ni 100 yuanes. Lo único que pudo hacer fue comprar una tarta de fresa de 58 yuanes, encender unas velas y pedirme matrimonio con eso. No era sencillo, tan solo era increíblemente paupérrimo. Cuando otros celebran el éxito de su relación, generalmente con flores, anillos de compromiso de diamantes, cenas románticas. Yo solo tuve esa tarta. Nos apretujamos en un pequeño apartamento alquilado. Después de quedar llenos de tarta, pero aún con hambre, me fui a la cocina a preparar unos fideos instantáneos. La cocina era pequeña, llena de vapor caliente saliendo de la olla. De repente, Modens entró. Me dijo, ¿te parece si nos casamos? Me quedé atónita por un momento y respondí, claro. Y así, después de comer los fideos instantáneos, al día siguiente fuimos al registro civil y obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, convirtiéndonos en legalmente esposo y esposa. Habíamos crecido juntos, vecinos y amigos de la infancia, desde nuestra juventud inocente hasta los 30 años, cuando ambos empezábamos a consolidarnos. Caminábamos codo a codo, colaborando en todo. Finalmente, a los 30 años,
La empresa de Modens ganó varios proyectos gracias a su tecnología, y las inversiones comenzaron a llegar como olas. Aprovechamos ese impulso, convirtiéndonos de repente en parte de la nueva élite urbana, pero a la edad de 31, lo descubrí cometiendo adulterio, y nuestro matrimonio se rompió en el acto. En ese momento, justamente en nuestra propia casa, Modens se hacía en la cama, aún adormilado por una resaca. Cuando irrumpimos, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Le arrojé una botella de agua mineral en la cara, y en el baño, mis amigos habían acorralado a Li Wenben, quien estaba vestida solo con una toalla. Al ver a tantos de mis amigos allí, su rostro palideció de terror. Fue el señor Modens quien me pidió que lo acompañara. Sollozaba. Soy solo una interna. No puedo rechazar a mi jefe. ¿En serio? Mis amigas inmediatamente rodaron los ojos. Si hubiera sabido que tenías este talento, te habría transferido al departamento de marketing, le dije con una sonrisa fría. El señor Wang, uno de nuestros clientes, adora a las jóvenes. Ya que no sabes cómo rechazar a la gente, podrías aprovechar la situación para obtener un contrato. Tu bono de fin de año será más de 10,000. Li Wenben no esperaba mi respuesta tan inesperada. Se quedó pasmada. Al darse cuenta de que realmente planeaba utilizarla de esa manera, solo pudo sujetarse con más fuerza a su toalla, tratando de justificarse torpemente. Yo de verdad estoy enamorada del señor Modens. ¿Este nivel de hipocresía? ¿Y cuánta estupidez? En ese momento, casi me eché a reír por lo absurda que era, pero pronto, dejé de reír, porque Modens, tras secarse la cara y vestirse, se levantó de la cama y fríamente pidió el divorcio. Sí, planeaba divorciarse de mí. No le importaba las pérdidas de nuestra propiedad conjunta o el impacto en los negocios de la empresa. Estaba decidido. Quería que me quitara el anillo de matrimonio en un plazo de 3 meses. Incluso esa misma noche empacó sus cosas y se fue de casa. Yo reaccioné con rabia, insultos y destrozando la oficina de la empresa. Pero nuestro matrimonio ya estaba completamente arruinado. Esto afectó terriblemente mi estado mental, lo que llevó a que durante las negociaciones de nuestro divorcio, su secretario personal me jugara una mala pasada. El acuerdo de divorcio estipulaba que no tendría nada que ver con la empresa, y que solo recibiría 1/3 de los bienes comunes. No podía creerlo, pero ya no había nada que hacer. El desastre ya era irreversible. Cuando finalmente acepté la realidad y accedí al divorcio, Modens sufrió un accidente de coche, perdiendo la memoria. Modens realmente lo había olvidado todo. Años de experiencia se desvanecieron en un instante. Con ese accidente, logró lo que muchos solo sueñan, después de tantos años. Sigue siendo el joven de siempre. En cuanto a los negocios, la administración, las transacciones, no tiene idea de nada. Su memoria estaba atrapada en los 20 años de edad. Sabía cómo resolver ecuaciones cuadráticas, pero no tenía ni idea de cómo gestionar una empresa. Se sentaba ahí, mirando los documentos que su secretario le traía, con la mente completamente vacía, pero a pesar de todo, aún me recordaba a mí. Yo misma ya no recordaba cómo era a los 20 años, pero Modens a los 20 años era tan vívido que era imposible ignorarlo, especialmente porque solo reconocía a mi persona. Para ser sincera, después de tantos años, nunca imaginé que algo así sucedería, pero lo más sorprendente de todo fue el descaro del secretario de Modens. Después de todo, él me la jugó mientras yo negociaba el divorcio con Modens. Este secretario había ayudado secretamente a Modens a transferir acciones de la empresa, y luego, con el apoyo del consejo, logró sacarme de la administración y me robó muchas acciones. Me costó al menos 50 millones de yuans. De todos los bienes comunes del matrimonio, solo recibí una tercera parte. La última vez en el hospital, solo estaba siendo cortés y fingiendo amabilidad, pero no me esperaba lo siguiente. El descarado secretario realmente vino a buscarme a casa con Modens, porque Modens quería verme. Desplegando sus artimañas, el secretario engañó a su jefe, que estaba mentalmente inmaduro, haciéndole parecer un hombre de negocios astuto, organizando una importante reunión de ejecutivos, y luego cumplió su promesa. Había venido a buscarme. Cuando llegaron, yo estaba empacando mis cosas y mudándome. El mismo día que descubrí la infidelidad de Modens, él recogió sus cosas y se marchó de la casa donde ambos habíamos vivido. Sabía que nos divorciaríamos, así que, naturalmente,
Ya no podía soportar vivir allí. Mis amigos me encontraron un departamento nuevo. El mes pasado completé la compra. La mayoría de los muebles ya estaban en su lugar, pero me daba pena dejar atrás los buenos muebles de la casa vieja, así que decidí llevármelos también. Esos muebles no eran baratos, y si Modens traía a una nueva dueña de casa, lo más probable es que los cambiara. Entonces, ¿por qué no aprovechar yo misma? Así que, cuando nos encontramos, la atmósfera era tensa. El secretario estaba visiblemente incómodo, probablemente porque me había causado enormes pérdidas de dinero, y yo misma me sentía algo culpable, al estar llevándome los bienes adquiridos durante el matrimonio. Esta vez, el secretario decidió tomar la iniciativa. Empezó diciendo: «Señorita Aralar, como ya sabe, solo soy un empleado, y cada uno de nosotros sigue órdenes de su jefe. El señor Modens me dio una oportunidad, y no puedo permitirme ser negligente en asuntos tan importantes». Rodé los ojos. ¿Y eso significa que me merezco esta desgracia? Él solo perdió a su jefe, pero yo perdí mucho más, 50 millones de yuanes reales y palpables. Ambos estábamos susurrando en el balcón, mientras Modens recorría toda la casa. Cuando vio al secretario y a mí charlando en privado, de inmediato se sintió incómodo y se acercó a separarnos. Señaló las cajas de mudanza y me preguntó: «¿Este es nuestro nuevo hogar? Me gusta esta casa. ¿Por qué nos estamos mudando ahora? ¿O es que hemos cambiado por una más grande y más lujosa?» Lo miré y le respondí: «Yo me estoy mudando. Tú seguirás viviendo aquí». Modens no entendió. Fríamente le expliqué: «Ya firmamos los papeles del divorcio el mes pasado. La razón fue tu infidelidad». Su reacción me dejó atónita. Al escuchar mis palabras, primero se quedó en estado de shock durante unos segundos, y luego estalló en carcajadas, como si hubiera escuchado la broma más increíble del mundo. Estaba riendo a carcajadas con gran entusiasmo. «No bromees de esa manera». El Modens de 20 años sonreía mientras decía: «¿Cómo podría divorciarme de ti?». Lo miré tranquilamente: «Nada dura para siempre, incluso entre tú y yo. Eventualmente todo terminará. Eso es imposible». Su respuesta fue rápida y contundente: «Si me dijeras que nunca estuvimos juntos en primer lugar, podría aceptarlo. Pero si nos casamos, jamás te dejaré». Aquello me resultó bastante divertido, porque realmente había olvidado muchas cosas. Había olvidado la terrible división de bienes que fue brutal y perjudicial para mí. Había olvidado su expresión fría e indiferente cuando me presentó el acuerdo de divorcio delante de mí. Había olvidado que me dijo con sus propias palabras: «Basta, liberémonos ambos». La memoria de Modens a los 20 años era exactamente así. No recordaba nada, no sabía nada. Ciegamente confiaba en que si estábamos juntos y trabajábamos para ser una pareja, nunca nos separaríamos. Por eso, en ese momento, el rencor me inundó. ¿Por qué siempre tenía que ser yo la que sufría? No, yo también lo heriría. Yo también lo haría sentir miserable. Así que le pregunté: «¿Por qué? ¿Por qué crees que nunca nos separaremos?». Modens me miró. En ese instante, las imágenes de él a los 20 y 30 años se superpusieron, pero su mirada era tan seria, tan concentrada, y entonces me dijo con sinceridad: «Porque te he querido durante años. Después de haberte ganado con tanto esfuerzo, ¿por qué te dejaría?». Apenas terminó esa frase, la habitación quedó en completo silencio. El secretario quedó estupefacto, sin poder creer que su jefe, ahora amnésico, se comportaba como un adolescente enamorado, declarando su amor a su exesposa. Yo no dije nada, porque, sí, a los 20 años, Modens realmente me había amado así. Era una frase cursi, sin duda, y después de decirlo, al parecer Modens no pudo soportarlo y, con la excusa de ver la cocina, salió rápidamente de la escena. El balcón quedó vacío. Solo yo y el secretario nos quedamos allí. El secretario, al ver la expresión en mi rostro, estaba demasiado asustado para decir algo. Claro, ¿qué podía decir? ¿Felicitarme por haber reavivado el amor de mi jefe hacia mí? ¿O disculparse y afirmar que, aunque el jefe está amnésico, los procedimientos del divorcio seguirán adelante? No había nada que decir. Ninguna palabra sería apropiada, porque el Modens que hoy me amaba, ese joven de 20 años, vivía en el pasado, en un reino que ya no existía. Toda esa pasión por mí era una ilusión, un sueño hermoso, pero frágil,
porque cuando recuerde lo que realmente ocurrió, todo volverá a ser como era antes. El Modens de 20 años podía haberlo dado todo por mí, pero el Modens de 30 años había agotado su amor, y nos habíamos vuelto incapaces de soportarnos el uno al otro, aunque por un momento, esos dos Modens se superponían. Nuestro matrimonio ya no tenía salvación, pero mientras observaba a Modens vagar por la cocina, de repente me eché a reír. Era una risa suave, cálida, como un soplo de viento primaveral, o como si la alegría hubiera regresado a mi corazón, como si lo amara otra vez. Tal vez fue la sinceridad del Modens de 20 años lo que me tocó. No solo dejé de mudarme, sino que incluso lo invité a quedarse para cenar. Una amplia sonrisa en mi rostro mientras me dedicaba a preparar la comida. Sí, lo miraba con la misma ternura de siempre, con la mirada de alguien que observa a la persona que más ama en el mundo. Al principio, Modens parecía un poco perplejo por mi afecto repentino, pero pronto se acostumbró, valiente y seguro de sí mismo. Después de todo, habían pasado 10 años desde entonces. Estábamos casados desde hacía 5. ¿Cuál era el problema en sentarnos a cenar juntos? A medida que lo observaba, todavía un poco mareado por la situación, mi sonrisa se ensanchaba. El Modens que había olvidado todo, que vivía con la memoria congelada en sus 20 años, seguía siendo Modens. Ya que es Modens, puede modificar documentos legales y puede otorgarlos voluntariamente. Muy bien, creo que sé cómo recuperar los 50 millones que me corresponden. Al principio, cuando empezamos a hablar del divorcio, Modens y yo estábamos realmente fuera de control. Fue una locura. Peleábamos como si fuera el fin del mundo, ya que la empresa la construimos juntos. Ahora dividir la propiedad causaría una agitación total. Incluso los empleados se veían obligados a tomar partido. En cuanto a Livenden, como fue la gota que derramó el vaso, de repente se convirtió en una rata callejera. Pero una vez me traicionaron y perdí el control de la empresa. Todo cambió. Después de todo, el contexto manda. Mi matrimonio es solo asunto mío. Por más que los empleados sintieran injusticia por mí, ellos también necesitan sostener a sus familias y no pueden arriesgarse a afectar sus empleos por mi situación. Por eso, aunque todos desaprobaran lo que hizo Livenden, al final aceptaron implícitamente que ella era la próxima esposa del jefe. Quizás Livenden también lo creía en su fuero interno. Hasta que hoy, Modens y yo entramos juntos, de la mano, a la empresa. Todos se quedaron boquiabiertos. Modens tiene 20 años. Está en el momento en el que más me ama. Aunque ya no soy esa chica dulce que él recuerda, la que llevaba uniforme escolar y una coleta, sigue estando perdidamente enamorado de mí. Ya no soy la misma joven inocente de antes. Después de tantos años en los que he visto tempestades y tormentas, junto con el profundo conocimiento que tengo de él, me resultó demasiado fácil hacer que Modens volviera a caer rendido por mí, loco de amor. Nadie se lo esperaba. Sin embargo, la mayoría de los empleados estaban muy contentos por nosotros. Al fin y al cabo, muchos de ellos son de nuestro equipo fundador original y presenciaron con sus propios ojos cómo fuimos levantando juntos la empresa, paso a paso. Cuando nuestra relación pasó por una crisis matrimonial, ellos genuinamente lamentaron lo sucedido. Ahora que nos veían reconciliados, estaban muy felices de verlo, pero no todos estaban tan contentos. El que no lo estaba era el secretario. Entró a la empresa relativamente tarde, y lo que vio desde el principio fue que la relación entre Modens y yo estaba completamente deteriorada. Ahora, ver a Modens, con amnesia, actuando como un tonto enamorado, tratando desesperadamente de complacerme como un perrito faldero, lo tenía muy preocupado. El secretario creía que el jefe solo se había golpeado la cabeza temporalmente y que su cerebro estaba afectado. Por lo tanto, estaba muy desconfiado de mí, temiendo que, con el jefe dañado, intentara hacer algo que pudiera perjudicar sus intereses. Por eso trató de darle a Modens algunos consejos muy directos. Modens apenas sonrió, y luego, estalló de furia, golpeando la mesa y echando al secretario de la oficina. Por poco terminan a golpes. Lo que el secretario quería decir era simple, reducido a una frase. Sería algo como, jefe, esta mujer no es de fiar. Pero ahora el pensamiento de Modens es aún más simplista. ¿Aral no es buena? ¿Y tú sí lo eres? Las venas de su frente estaban saltadas, y su rostro rojo de rabia. Modens gritaba incontrolablemente dentro de la oficina.
sin ningún miramiento por su imagen. Estaba realmente fuera de control. He conocido a Aral durante tantos años. Somos vecinos. ¿Lo entiendes? Cuando tenía 16 años, mis padres huyeron por deudas y no podía ni pagar la escuela. Fue Aral quien usó todo su dinero de bolsillo para ayudarme a pagar. Ni siquiera desayunaba para que tuviera comida para mí. Modens estaba al borde de la locura. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras gritaba. Aral no tenía mucho dinero, y cuando sus padres lo descubrieron, la castigaron por meterse en demasiados líos. Aral les rogó llorando que me ayudaran y me dieran una oportunidad. En ese punto, Modens apretaba los dientes. Sus venas se sobresalían, pero las lágrimas seguían cayendo. Con lágrimas en el rostro, dijo: ¿Quiénes son ustedes para decirme que ella no es buena? En este mundo, ella es la mejor persona para mí. Solo me queda ella. Cuando tenía 16 años, mi madre me entregó como pago a los acreedores. Iban a cortarme la mano. Aral se arrodilló para suplicarles. Ahora dicen que Aral solo me cuida porque quiere mi empresa. Sin Aral, jamás hubiera tenido esta empresa. Todo lo que tengo debería ser para ella. El secretario estaba empapado en café, hecho un desastre. Yo estaba afuera de la oficina, escuchando los gritos desde dentro. Los empleados que pasaban también escucharon todo y sus rostros reflejaban lo impactante de la escena. No podían evitar mirarme de reojo, como si vieran a la protagonista de una tragedia, porque también recordaban cómo peleamos cuando estábamos en proceso de divorciarnos. Ahora Modens, con su mente rota, me estaba cantando su amor eterno, pero cuando estaba lúcido, en el mismo lugar, no escatimó en brutalidad ni muestra alguna de compasión. No importa cuán profundo fuera el amor en nuestra juventud, termina siendo lo que es. No dije nada. Modens quería seguir estallando, pero toqué la puerta para desviar su atención. Ya son las 12. Le recordé con una sonrisa. ¿Qué te gustaría comer? Estoy un poco hambrienta. Cuando escuchó eso, inmediatamente dejó de lado su ira y al molesto secretario. De inmediato se apresuró hacia mí, tomándome de la mano para salir. Vámonos a comer, dijo. ¿Seguro que te sientes mal si no comes en la mañana? No pasa nada, le respondí suavemente, agarrando su mano. Solo estaban preocupados por ti. No había necesidad de enojarte tanto. Apenas terminé la frase, Modens volvió a enfurecerse. ¿Sabes lo que dijeron? Que tú solo quieres mi dinero y mi empresa. Yo me reí con dulzura, limpiándole el sudor de la frente. ¿Qué pasaría si realmente lo pensara así? Entonces, te lo daría todo, respondió inmediatamente. Tú eres Aral, si me pides algo, ¿cómo podría no dártelo? Al escuchar esto, sonreí aún más radiantemente. Hasta lo abracé. Lo sé, le susurré al oído. Modens, tú eres el mejor conmigo. Modens casi flotaba de alegría al escuchar esas palabras, exclamando emocionado que deberíamos ir a comer bien. Yo simplemente me dejaba llevar, pero saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido a mi abogado. El mensaje fue simple. ¿Ya preparaste el contrato que pedí? Mi abogado, un profesional experimentado, respondió sin más preguntas. Todo está listo. Lo podemos firmar esta tarde. Al ver eso, guardé el teléfono y me sentí más tranquila. ¿Quién sabe cuándo recuperará Modens la memoria? Cuanto antes, mejor, ya sea en los negocios o en el matrimonio. Solo quien actúa primero puede reír al final. Modens cree que la mujer de 30 y tantos que soy ahora es madura, gentil, un poco sexy. Estos años me han cambiado mucho, pero cuando le sonrío, sigue creyendo que soy su Aral. Sobre los años perdidos, Modens también estaba sumamente curioso, preguntándome de todo insistentemente. Yo, muy paciente, le respondí una a una sus preguntas. Al principio pusimos un puesto en la calle y ganamos nuestro primer dinero. Fuiste tú quien compró una máquina rota en la tienda de materiales reciclables. La arreglaste, y con ella empezamos a producir cintas de música pirata, vendiéndolas en cada esquina. Luego nuestro negocio creció tanto que decidimos contratar a una red de distribuidores, solo para suministrarles mercancía. En la primera semana ganamos 50,000 yuanes. En el elegante y luminoso restaurante, bebí un sorbo de agua con limón, con dulzura. Le dije, pero en ese tipo de negocio también hay matones locales. Nosotros entramos sin saber las reglas, y pronto mucha gente con tuberías de metal y machetes vino a nuestra casa a buscarnos.
Tuvimos que entregarles la mayor parte del dinero para que se marcharan. En ese momento me asusté muchísimo y lloré desconsoladamente, pero temía más que te cortaran una mano, y aún temblando me puse frente a ti para protegerte. Modens no dudaba ni un solo segundo de mis palabras, porque yo soy Alar. Todo lo que le conté lo habría hecho por él. Él confía en mí como en sí mismo. Mientras conversaba, ya había terminado de cortar el filete en mi plato y se lo entregué. Fui cariñosa y considerada, demostrando una sensibilidad emocional profunda. Por esto, él cada vez menos creía en nuestro divorcio. ¿Cómo iba a estar divorciado de mí? Tantos años juntos, navegando por tormentas, y nuestro amor siempre fue sólido como una roca desde el principio. Hemos pasado tantos años juntos. ¿Y qué si le dices que algún día nos cansaremos el uno del otro, llenos de rencor, odio y peleas? ¿Lo creería? ¡Qué idea más absurda! Miré mi teléfono y vi que mi abogado ya había llegado a la empresa. De repente, dejé el cuchillo y el tenedor, diciendo que ya estaba satisfecha y que tenía algo de trabajo pendiente en la oficina. Modens siempre me cuida mucho. Sin pensarlo 2 veces, se tragó sus últimos bocados de filete. ¿Qué trabajo es tan urgente que ni siquiera puedes terminar de comer tranquila? Yo te ayudo en la oficina. Que lo hagas tú también está bien, le respondí en tono suave. De hecho, necesito que firmes algo. Modens, sin pensarlo ni un momento y sin revisar en absoluto, dijo con una sonrisa, lo que sea para ayudarte. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo que llamo, los dioses me sonríen. Dulcemente y con consideración, me abracé a su brazo, cuidándolo con amor mientras cruzábamos la calle, asegurándome de observar durante 5 minutos antes de atreverme a llevarlo al otro lado. En el ascensor, me aseguré de que mantuviera una distancia de 1 metro con cualquier otra persona. No podía permitirme que sucediera algo inesperado. Temía que algo le cayera en la cabeza y lo convirtiera nuevamente en ese hombre detestable que podría arruinar mis planes. El abogado ya me estaba esperando en mi oficina, ansioso por finalizarlo todo. Sobre la mesa estaban organizados los contratos, cuidadosamente listos. También habíamos preparado cámaras de grabación, tanto de video como de audio, para evitar que luego se arrepintiera. Modens se quedó confuso cuando vio todos los documentos, pero entendió los términos en los contratos. Palabras como donación, traspaso y renuncia voluntaria lo dejaron desconcertado. Me preguntó, ¿qué significa todo esto? No respondí a su pregunta. En cambio, con ternura tomé su cara entre mis manos. Le dije, ¿estarías dispuesto a darme todo lo que tienes? Modens estaba a punto de responder, pero una punzada de dolor le atravesó la cabeza. El dolor era tan intenso que se sintió mareado. Apenas si pudo sentarse mientras sujetaba su cabeza, gimiendo de dolor. Pero yo no lo dejé escapar y le repetí, ¿estarías dispuesto a darme todo lo que tienes? Modens, a pesar del terrible dolor, apretó los dientes y me respondió, todo lo que tengo es tuyo. Si no fuera por ti, ya estaría muerto. Lo que tengo debería ser tuyo. Intercambié una mirada con el abogado. El abogado rápidamente comenzó su trabajo. Había muchos lugares donde se necesitaba una firma, pero el abogado, diligente y profesional, lo había marcado todo de antemano. Revolvía páginas de inmediato, guiando a Modens para que firmara en cada lugar. Aunque Modens estaba al borde del colapso, luchando contra un dolor de cabeza abrumador y las náuseas, con solo unas palabras mías lo convencí. Incluso le di un beso en la mejilla. Eso fue todo, como si le hubieran inyectado energía. Ignoró su dolor y su debilidad, y sin dudar, comenzó a firmar una página tras otra. Uno revisaba los documentos, otro firmaba, y todo se hacía a la velocidad de la luz. Yo observaba satisfecha. La última vez que intentamos algo así, hasta terminamos peleando, y tardamos un mes entero en obtener solo la firma del acuerdo de divorcio. Pero esta vez, Modens firmó todo en apenas 5 minutos. El abogado, eficiente y profesional, ajustó las grabaciones y sacó los textos preparados para que Modens los leyera en voz alta. Modens estaba al borde del colapso, pero no quería decepcionarme ni verme triste, así que siguió aguantando el dolor. Todo estaba ya casi terminado, todo iba demasiado bien. De hecho, en unos momentos, recuperaría todo, mis activos, mi empresa, mis acciones, y Modens quedaría reducido a un pobre hombre.
Fue justo en ese momento cuando la puerta de la oficina, que habíamos cerrado con llave, fue literalmente destrozada con un hacha contra incendios. Una escena impactante. Pedazos de madera volaron por el aire en medio de una ruptura violenta. Todos en la sala quedamos congelados de terror. Miré hacia afuera y, efectivamente, era el secretario de confianza de Modens, que había venido a salvarlo. El secretario miró todas las cámaras, grabadores y contratos sobre la mesa y explotó de rabia. Se lo había imaginado. Esta mujer no es de fiar. Con todo el escándalo que había en el mundo, viéndome en mi punto más extremo de locura, cualquiera se daría cuenta de que ya no había vuelta atrás para nosotros. Y de repente, cambié de actitud, dulce y amable. Se daba cuenta de que tenía un plan. El secretario rompió la puerta y entró decidido a detenerlo todo. Modens, con el rostro torcido por el dolor, se levantó para protegerme y gritó: ¿Qué haces aquí? Eso hizo enfurecer aún más al secretario. Señalándome con el dedo, gritó: «Y jefe, ella te está engañando. Te está robando todo tu dinero». Modens dejó escapar un suspiro impaciente, con un dolor de cabeza insoportable. El gesto le torció aún más el rostro por el sufrimiento. El secretario, dándose cuenta de que el jefe no estaba en sus cabales, se desesperaba aún más, pero él no llegó solo. El secretario inmediatamente abrió completamente la puerta, empujando a una mujer en silla de ruedas hacia adentro. «Jefe, ¿la recuerda? Ella es Libenben. Ella es la mujer que está contigo ahora». La mujer, Libenben, evidentemente había sido sacada apresuradamente de un hospital. Llevaba aún la ropa de paciente. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, vendada de pies a cabeza, y su mano derecha estaba grotescamente deformada. Modens, al escuchar esto, de repente recuperó el juicio y su temperamento. Ni siquiera el dolor de cabeza lo detuvo. Estaba a punto de explotar de enojo. Señaló a Libenben y exclamó: «¿Estás loco? ¿Crees que dejé a Alar por ella?». Esas palabras le debieron doler profundamente. Libenben miró tímidamente a Modens. Aunque fue ella quien lo sedujo y aprovechó la oportunidad, sabía que en el fondo él no la respetaba del todo. Sin embargo, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sentirse lastimada. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Señor Modens, lo que siento por usted es sincero». Esta amante de poca monta realmente no era muy lista. No hacía más que repetir la misma frase una y otra vez, y mis oídos ya estaban cansados de oírla. Modens se rió sarcásticamente, como si hubiera escuchado algo ridículo. Señalándome, exclamó en voz alta para que todos escucharan: «Conozco a Alar desde hace más de una década. Hemos estado casados 5 años y hemos superado dificultades juntos. ¿Y tú crees que la dejaría por esta mujer? ¿Es eso algo que podría creer? ¿Soy tan imbécil? ¿Qué me hace pensar que ella podría compararse con Alar?». Pero lo intrigante fue que, al decir esas palabras, el silencio cayó sobre todos. Sí, la pregunta de Modens era aguda y punzante. «Llevamos tantos años juntos, con un vínculo inquebrantable. ¿De verdad crees que alguien como Libenben, una mujer mediocre, habría sido la causa de nuestra separación? No, mucho antes de ella. Ya habíamos encontrado nuestros propios problemas, profundos e irreparables». El secretario quedó boquiabierto. No supo qué responder, pero ya había llamado a mi seguridad cuando comenzó a golpear la puerta. El jefe de seguridad de la empresa es pariente mío. En ese momento, un grupo de guardias de seguridad irrumpió en la oficina como una jauría de lobos, agarrando al secretario y a Libenben, torciéndoles los brazos y sacándolos afuera. Gracias a ellos, obtuve los últimos 10 minutos que necesitaba desesperadamente. El abogado, con la concentración de un profesional, llevó a Modens por los últimos pasos del proceso. Cuando se estampó la última huella dactilar, se terminó todo. Finalmente, todo había llegado a su conclusión. Ya era rica de nuevo. Guardé cuidadosamente todos los contratos y las grabaciones en una caja fuerte. En unos minutos, esa caja sería enviada al banco para su custodia, donde nadie podría alcanzarla, y el abogado se llevaría las copias necesarias para continuar con los trámites legales que asegurarían que cada uno de mis activos, acciones y empresa vuelvan a estar bajo mi control. Todo lo que merezco. Modens, aunque joven de apenas 20 años, no era tonto. Había entendido perfectamente lo que estaba haciendo. Sin embargo,
Había cooperado. Como él mismo dijo, realmente creía que todo eso me pertenecía por derecho, porque yo soy Alar, y si yo le pedía algo, él simplemente me lo daría. Solo tenía una duda. Con una expresión dubitativa, me preguntó, ¿esa mujer realmente es mi amante? ¿Cómo es posible que me fijara en ella? Era como si hubiera escuchado algo completamente absurdo. Ya te tengo a ti. ¿Cómo podría buscar a alguien más? Tú lo olvidaste. Todo había terminado, así que no me molestaba seguir engañándolo. Con franqueza, le respondí, nosotros terminamos hace mucho tiempo. Ah, si lo pienso bien, probablemente todo empezó cuando ya no tuve a mi hijo. Lo miré con calma y dije, Modens, ¿recuerdas? Mi hijo fue asesinado por tu padre. Esa fue la primera herida que destruyó nuestra relación. Pero los problemas entre nosotros ya existían mucho antes de eso. Modens una vez tuvo una familia feliz y perfecta. Su padre era un hombre de negocios y su madre una profesora de música que tocaba el piano. Creció en un hogar cálido, rico y armonioso. Su madre tocaba el piano junto a la ventana mientras él y su padre jugaban en la sala de estar. Esta escena la llevaba grabada en su memoria. Pero un día, todo cambió. El año en que Modens cumplió 16, su padre fracasó en una inversión y quedó debiendo una gran cantidad de dinero. Su madre decidió divorciarse de él. Se quedaron sin casa. Su padre huyó de noche. La madre, que aunque ya no estaba casada, todavía era acosada por los acreedores, empujó a Modens para que asumiera la responsabilidad en un momento crítico. Ella se derrumbó, gritando que ya estaba divorciada. ¿No tiene un hijo? Vayan a buscar a su hijo. Todos los problemas recayeron sobre Modens. Algunos acreedores, para amenazar al padre, dijeron que le cortarían una mano a Modens. El padre de Modens nunca regresó. No hablemos de lo que sucedió después. Yo me convertí en la persona más importante en la vida de Modens. Nos apoyamos mutuamente paso a paso, enfrentando las tormentas juntos, hasta llegar a donde estamos hoy, el día en que Modens logró cierto éxito en su emprendimiento. Su padre regresó. Durante todos esos años, su padre había sufrido mucho afuera. Cuando volvió, incluso tenía una pierna coja. Su madre se había vuelto a casar hacía muchos años. Ahora tiene una nueva y feliz familia. Incluso ha tenido otro hijo. En teoría, la familia de Modens, en cierto sentido, había vuelto a ser completa, lo que debería haber llenado un vacío en su vida. Pero en ese momento, su familia también se enfrentaba a un gran problema. La hija de un inversor se llevaba muy bien con Modens. Sus conversaciones eran fluidas y había surgido una atracción mutua. Si aprovecháramos esa oportunidad, nuestra empresa podría salir a bolsa directamente. Una oportunidad de oro, una oportunidad única. Su padre es un hombre de negocios, y los hombres de negocios son todos jugadores. Ante esta apuesta en la que no había posibilidad de perder, su padre estaba ansioso porque su hijo aprovechara la oportunidad. Pero Modens ya se había casado en secreto conmigo. Mantuvimos en secreto nuestra relación matrimonial para facilitar nuestro trabajo. Desde la perspectiva de los demás, Modens era una persona con un gran futuro potencial y mucha calidad, seguro de alcanzar alturas inimaginables. ¿Quién no querría atrapar a un tipo tan prometedor? Durante todos estos años, tanto su mamá como su papá fueron muy descuidados con su hijo, especialmente después de todas las dificultades que Modens tuvo que enfrentar entre las mareas del mar de los negocios. Sufrió y soportó muchos reveses, tanto visibles como invisibles. Se volvió taciturno, frío y severo, distante y poco emocional. Pero junto a él, yo me convertí en lo opuesto, una persona mundana, flexible y con capacidad de adaptación. Nuestra unión era, de por sí, buena. Sin embargo, la oferta presentada por la hija del inversor era incluso mejor. Una oportunidad para saltar de nivel. El padre y la madre de Modens, por supuesto, conocían nuestros años de afecto mutuo. Lo que no sabían era que ya estábamos casados. Por eso, en privado me buscaron varias veces, esperando que renunciara a Modens. En sus discusiones más emotivas, la madre de Modens usó su propio ejemplo para ilustrar. Ella dijo que cuando el padre de Modens se arruinó, lo primero que hizo fue divorciarse de ella para no arrastrarla. Ahora cree que yo debería hacer lo mismo, que no debería ser una carga para Modens. ¿Cómo puedes impedir que la persona que amas busque a alguien mejor? En ese momento, acababa de terminar un proyecto,
tras varios días agotadores de trabajo, y estaba completamente destrozada y desanimada. Me senté frente a ellos con una sonrisa vacía y respondí, no estoy evitando que busque a alguien mejor. Estoy evitando que cometa bigamia. Eso fue algo que nunca esperaron. Y yo, sin dudarlo, saqué mi teléfono y les mostré la foto de nuestro certificado de matrimonio. Fue una victoria total. Modens es muy valioso, pero hay muchos hombres valiosos. Les dije, aunque me dejara ahora para intentar algo. ¿Qué reputación tendría un hombre divorciado? ¿No es probable que lo rechacen también? Además, esta empresa la creamos juntos. Si me voy, me llevo la mitad. Eso cerró todas las posibilidades. Sus padres se miraron sin palabras. Eso también generó cierto resentimiento hacia mí. Modens me ama profundamente, pero para ellos, yo nunca fui la nuera ideal. A lo largo de los años, hemos estado juntos, Modens y yo, luchando codo a codo, compartiendo las batallas y la misma cantidad de sacrificios. Siento desde lo más hondo de mi corazón que no solo soy la esposa de Modens, también soy su más importante compañera de combate. Sin embargo, los padres de Modens son personas tradicionales, con valores machistas. Creen que el esposo debe ganar dinero mientras la esposa se queda en casa cuidando del hogar. No aprobaban mi forma de ser. De hecho, empezaron a sentirse más reacios hacia mí. Después de la situación con la hija del inversor, se convencieron de que yo había arruinado la vida de Modens. A fin de cuentas, ¿qué hace una mujer como ella tan ansiosa por dirigir una empresa? ¿Acaso no está robándole a nuestro hijo lo que le pertenece? La dinámica en nuestra familia se convirtió en una constante de peleas. Los padres de Modens se peleaban conmigo. Modens discutía con ellos. Y yo discutía con Modens. Finalmente, mis padres también se sumaron a la batalla. Era interminable. Mis padres sentían que, después de tantos años al lado de Modens, habiendo soportado tantas dificultades, ya había llegado a mi límite. Mi padre maldijo, ustedes dos abandonaron a su hijo en su peor momento, y ahora se sienten con derecho de volver. ¿Con qué cara? Pero los padres de Modens no veían las cosas de la misma manera. Estaban aún más decididos a reformarme, para convertirme en una esposa gentil y comprensiva que entregara la mitad de la empresa a su hijo. Querían que me quedara en casa, alejada de la competencia en el mundo exterior. Esta crisis familiar se prolongó durante unos 3 o 4 años. Ni siquiera los más fuertes lazos pueden sobrevivir a un desgaste tal. Pero un día, inesperadamente, algo cambió. Me quedé embarazada. Fue un embarazo no planeado. Y no quería tener el bebé, porque para ese momento, Modens y yo ya habíamos comenzado a mantenernos distantes. La madre de Modens tenía problemas cardíacos, y él creía que yo no debía tratarla de manera tan dura. Y después de mi embarazo, los padres de Modens lo dieron todo para que yo volviera al hogar, abandonara mi carrera, mi trabajo, y todo lo que tenía. Yo no acepté. Finalmente, tomaron el camino más extremo. Un día, después de salir del trabajo y bajar al segundo sótano para irme a casa, de repente alguien salió corriendo hacia mí. Me cubrieron la cabeza con una bolsa y me empujaron dentro de un coche. Después de tantos años en los negocios, había enfrentado muchos tipos de amenazas y venganzas. Saqué mi spray de pimienta y el bastón eléctrico que siempre llevaba en mi bolso y luché contra ellos. Durante la pelea, el padre de Modens me golpeó fuertemente en la cara. Mi nariz comenzó a sangrar sin parar. Caí de espaldas al suelo, viendo todo blanco por momentos. Así es como quedé, tirada en el suelo, incapaz de moverme. Cuando recuperé la conciencia, todos se habían quedado inmóviles. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y horror. Algunos de sus sombreros y máscaras habían sido desgarrados, revelando sus verdaderas identidades. Eran parientes de Modens. Mientras yacía en el suelo, la sangre fluía por debajo de mi vestido. Incluso después de ser llevada urgentemente al hospital, no pudimos salvar al bebé. Perdimos al bebé. Mis padres enloquecieron. Nunca los había visto tan furiosos. Soy su única hija. Había soportado tantos sufrimientos junto a Modens cuando no teníamos nada, y ni siquiera tuve un anillo de compromiso en nuestra boda, algo que ya había causado descontento en mi familia. Así que, tras el incidente, mis padres no dudaron en llamar a la policía. Exigieron ver los videos de seguridad y querían que el padre de Modens fuera a la cárcel. Fue en ese momento cuando Modens se arrodilló frente a ellos y les rogó compasión. De acuerdo,
Los perdonaré. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, sentada junto a mi cama, me tomó la mano y le preguntó, entonces, ¿por qué no nos perdonaron a nosotros? ¿Qué hizo mal mi hija? Está tan joven, y ha soportado tanto a tu lado. Me pides que perdone a tus padres, pero, ¿dónde estabas tú mientras ellos golpeaban a mi hija? Sus palabras eran como dagas en el corazón. Mis padres no cesaron en su empeño. Nadie pudo convencerlos de detenerse. Estaban decididos a presionar cargos contra el padre de Modens sin contemplaciones. Finalmente, fue condenado por lesiones intencionadas, y el padre de Modens terminó en la cárcel. Modens no pudo soportar mirarme ni enfrentarse a mis padres. Eso destruyó nuestra relación también. Ya había suficiente resentimiento acumulado con tanto conflicto diario. Sin mencionar que su padre seguía en prisión. ¿Cómo seguir juntos? ¿Cómo enfrentarnos mutuamente? ¿Cómo volver a ser como antes? Un espejo roto, incluso fragmentado en 1000 pedazos. Ni siquiera un dios podría repararlo como nuevo. Odiaba a Modens en el fondo de mi corazón. Odiaba a sus padres. A pesar de tener una buena educación, de haber invertido mi sudor y trabajo en la empresa de Modens, participé en batallas empresariales. Sufrí pérdidas, traiciones y humillaciones. ¿Por qué tenía que ceder a las presiones de unos padres que querían que me recluyera en la casa, abandonando todo lo que había logrado? Nunca fui así, y nunca lo seré. Desde el principio, nunca he sido alguien que deba ser subestimada. ¿Cómo podría ser débil ante los desafíos cuando ya desde los 16 años enfrenté a los acreedores del préstamo como una mujer fuerte? No solo Modens es un hombre con principios. En mí también corre fuego, viento, y también cuchillos y maldad. Mi fuerza solo complicó y aceleró peor las cosas. No me incliné, no los perdoné. Al final, perdimos al niño. Modens perdió a su padre otra vez. Ambos nos odiamos dentro. Ambos nos culpamos mutuamente. Entonces peleábamos, maldecíamos, gritábamos con las caras enrojecidas, y nos volvíamos locos. El amor desapareció gradualmente, hasta que finalmente lo atrapé siéndome infiel. En ese momento solo sentí alivio. Estaba tan cansada de esta relación tortuosa, y finalmente había llegado a un punto de ruptura total. Nuestro matrimonio había llegado a su fin, por supuesto. Jamás habría imaginado que un día me encontraría nuevamente con el joven Modens, el chico que una vez me amó más profundamente que nadie, porque cuando éramos jóvenes, ninguno de los dos sabía que llegaríamos hasta este punto, pero todo se convirtió en pasado, y no hay marcha atrás. Me adelanté estratégicamente, y la vida me dio la razón. Justo cuando me había acostumbrado a haber vaciado la fortuna de Modens, Libenben enloqueció. No podía soportar que Modens la rechazara públicamente de esa manera, ni aceptar que después de tanto esfuerzo para conquistar a Modens, al final estaba atrapada con un hombre que ya no tenía nada. Así que, furiosa, mientras se dirigían al hospital en el coche, Libenben sin previo aviso abrió la puerta del coche y empujó a Modens al vacío. El coche no iba muy rápido, pero Modens cayó sin ninguna defensa. Por suerte, la carretera estaba casi vacía y no murió bajo las ruedas de otro coche. Sin embargo, cayó contra el borde de la acera, golpeándose la cabeza con el césped. ¿Te volviste loca? El conductor frenó en seco, gravemente alterado. Gritó, señora. Su trabajo era separar a esa mujer de Modens para que se divorciaran, no intentar matarlo. Pero Libenben, sentada en el asiento trasero, solo podía reír como desquiciada. Riendo como una loca, gritó, «Esa bruja te pidió que expulsaras a Aral de la empresa. ¿Y acaso lo conseguiste?» Locura, pura locura. El secretario salió del auto rápidamente para salvar a alguien. Modens ya estaba completamente desplomado en el borde de la zona verde, desvanecido. A sus pies había un charco de sangre y no se sabía si estaba vivo o muerto. Acababa de salir del banco, después de custodiar la caja fuerte, y recibí una llamada del hospital. La última vez, Modens había chocado su auto contra una barandilla. Esta vez había golpeado su cabeza contra la zona verde. No tenía intención de ir, pero las llamadas constantes e insistentes del secretario lograron irritarme, y terminé yendo. Pensé que quizá Modens, a sus 20 años, era difícil de tratar y que, al llegar al hospital, yo sería el único que podría calmarlo. Así que, cuando llegué rápidamente al hospital, dispuesto a tranquilizarlo,
Al abrir la cortina me encontré con unos ojos tranquilos y cansados. En ese momento me quedé sin palabras. Modens yacía en la cama del hospital, su cabeza envuelta en gruesas vendas. Me quedé cerca, sin saber qué hacer ni qué decir, porque, entre nosotros, hacía mucho que no había nada que decir. Finalmente, con tono educado, le dije, señor Modens, ¿cuánto tiempo sin vernos? Él no respondió, solo me miró con esos ojos tranquilos y cansados. Cúrate bien, con cortesía añadí, nos vemos el próximo miércoles en el registro civil. No quiero más incidentes. Li Wenwen fue arrestada. Esto fue algo completamente inesperado. Ese acto temerario que cometió llevó a la policía a investigar y, de paso, lograron restaurar la grabación del accidente anterior de Modens, captada por la cámara del coche. La grabación mostró una discusión acalorada entre los dos. Li Wenwen, histérica, Modens, indiferente. También pude enterarme de un detalle importante. Li Wenwen había sido traída por la madre de Modens. Era hija de la mejor amiga de su madre, con la intención de quitarme de en medio y ocupar mi lugar. El secretario también había sido contratado por la madre de Modens. Él estaba allí para hacerme daño, con un plan bien trazado. Pero Li Wenwen estaba loca. En la autopista, intentó arrebatarle el volante a Modens. El coche, a gran velocidad, se desvió y chocó directamente con una baranda, volcándose enseguida. Li Wenwen, que estaba sentada al lado derecho, resultó gravemente herida. Esta vez, enloqueció de nuevo, lo que la llevó directa a la cárcel. Al enterarme de todo esto, me sentí confundido. Una madre que no considera a las hijas de otros como personas, solo para su propio hijo. Tal vez el señor Modens realmente no tiene suerte con las mujeres, pensé. Ahí estábamos, parados frente al registro civil, con los documentos en la mano, esperando a ser llamados. Con sarcasmo solté, las mujeres que te rodean parecen estar todas un poco locas, ya sea por el trabajo o por el amor. Todo es una locura. Mejor abre bien los ojos la próxima vez y busca a alguien tranquila, de buenas costumbres, y que haga felices a tus padres. Aunque, ¿quién será la pobre que tenga la desgracia de casarse contigo y trabajar como esclava en tu casa? Modens aún tenía heridas en la cabeza, envueltas en gruesas vendas. Parecía un poco ridículo. Dentro del registro civil, había parejas casándose y otras divorciándose. En ese lugar, nunca faltaban las risas y los llantos. Mi sarcasmo no les haría daño alguno. Él me miraba, tranquilo, agotado y confundido. No sé qué estaba pensando. Quizás se había golpeado la cabeza de verdad. ¿Por qué de repente me preguntó, ¿me odias? Le respondí con otra pregunta, ¿tú no me odias? Él sacudió la cabeza, no, no te odio. Me reí. Entonces, gracias, le dije sinceramente. Al final, eres tú el que se va con las manos vacías. Y lo que nunca me imaginé era que, en el momento siguiente, Modens, mirando el certificado de matrimonio en sus manos, de repente me tomó de la mano, con voz suave, casi suplicante, me preguntó, ¿podemos no divorciarnos? ¿Podemos volver a empezar? Listo. Definitivamente se golpeó la cabeza. Mi mirada cambió un poco. ¿Te has olvidado de todo otra vez? No, me respondió. Aral, dijo. En aquel momento pensé que iba a morir. Todos los recuerdos pasaron como una película en mi mente. Fui injusto contigo. ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí a su petición. En lugar de contestar, le pregunté, ¿sabes lo que pensaba cuando me dijeron que habías tenido el accidente? Modens negó con la cabeza. En ese momento, yo estaba sentada allí, señalé un rincón en el registro civil, esperándote durante 4 o 5 horas. Tú no llegabas. ¿Sabes lo que pensé cuando supe que habías perdido la memoria en el accidente? ¿Por qué no te moriste? Modens quedó completamente paralizado. Yo me reí. Si hubieras muerto en ese accidente de coche, podría haberte heredado todo, y nadie habría tenido que sentir lástima por mí. Si hubieses muerto entonces, habría sido el mejor desenlace. Preguntaste si te odio. ¿Cómo no podría odiarte? Tengo 30 años. Me echaste de la empresa. No tengo carrera. No tengo familia. He sufrido en vano la mitad de mi vida. Tus padres me humillaron. Me hicieron daño. Y tú también. En lo que debería haber sido nuestro hogar, nuestra habitación. Te acostaste con otras mujeres. Preguntas si te odio.
Quisiera que murieras de una vez por todas. Me reí fuerte, tanto que las lágrimas empezaron a salir, sin saber a qué me reía. Quizás me reía de lo absurda que ha sido su presunción de que todo podría solucionarse. Modén se quedó allí de pie, sin decir una palabra, hasta que el certificado rojo de matrimonio fue retirado de nuestras manos y nos entregaron el papel del divorcio. Me sentí satisfecha. Al final del encuentro, abordé mi coche, y lo vi todavía inmóvil en el mismo lugar. De repente me giré y le dije, si no puedes soportarlo, puedes odiarme. Ya no soy la misma. No me importa no tener tu amor. Si puedo obtener tu dinero, la propiedad conyugal compartida que me llevo de más, me la debes. Si no te parece bien, puedes demandarme. Esas palabras dejaron a Modens temblando. Me miró, como si el Modens de 20 y 30 años se superpusieran, pero sus labios temblaban, y su expresión era desoladora. A los 20, nos amábamos profundamente. A los 30, aún éramos ricos. Ahora, no le quedaba nada. Desde ese día, decidí alejarme de él para siempre. Lo vi quedarse allí parado mientras yo me alejaba conduciendo sin mirar atrás. Así quedó la historia. No es muy larga, ni tan complicada. Nos conocimos y no pudimos amarnos. De ahora en adelante, él seguirá su camino, y yo iré por el mío. El mayor pesar en este mundo es que comenzamos con amor, pero no supimos despedirnos bien.